¿Todo bien? Qué bueno. En el del sistema educativo mexicano, sí, 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 sí. Sí, ahí le ayudé a colaboré para el libro ese. Pero en ese tiempo era maestro. Maestro, fue que lo regresé de Stanford. Sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, sí. Sí, es que estaba en el otro. Pues jamás apareció el de él y luego el de Windows. Y ya. No aparece imagen. Y luego ahora que cambiaron, ¿no? No aparece imagen. Y cuando llegamos estaba sin buscar. ¿Va a poner presentación? Sí, PowerPoint. sí, mejor. Que va a traer otro. No sé qué está pasando con este equipo, pero no está funcionando. Nada más Tiene un disco adentro. Ah, no. ¿Podemos desconectarlo? No, pues no sería nada, pues. Ah, sí. ¿Cómo está? Mucho gusto, Armando Rosario. Mucho gusto. No, 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 estamos aquí ajustando, así que necesitamos con ningún problema. 5 minutos. No, no hay ningún problema. Todavía es que tenemos un problema con la máquina, entonces estamos primero resolviendo este. Sí, adelante, adelante. No, cambio de equipo. ¿Ya la traen? ¿Qué hora? ¿Eh? ¿Qué hora es? 5, 7, 5, 8. Estamos en tiempo. Ajá. ¿Que esperen? Ah, sí, 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 sí. Aragón y Estado de México estamos haciendo algunos ajustes. Por favor, ténganos un poco de paciencia. En unos minutos más vamos a comenzar. Ese no carga. No.
¿Tienes internet ahí? Sí. Yo digo, con eso ya acá están mis áreas de investigación. Ah, bueno, sí, entonces les digo eso y con esto, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Ustedes dicen. ¿Va a ir a la comida de la academia? El 6, ¿no? 6 en abril. Que la semana está llena de ya de compromisos también, ¿verdad? Qué bueno. ¿Me dejas poner atrás? Quiero poner el sitio del proyecto, el portal, para ponerlo. Tarda un poquito, ¿no? Sí, tarda. En entrar, ¿no? No se deja. ¿Qué correo? Es muy lenta. Sí, la lógica en esta instalación. No hay fibra. Aparte también tiene procesador. Poco eficiente. Ya está. Entonces ahora pongamos la presentación. Perfecto. Voy a llamar a estos que estaban allí fuera conversando todavía. Fuiste allá. Sí. Ponerlos en orden. Tenemos un grupo en la Universidad Autónoma del Estado de México que están por videoconferencia y otro en la FES Aragón. Ah, qué bien. Después de lo como usualmente lo hacemos es que usted hable como una hora o algo así, pues hacemos un receso. Perfecto. Y después vemos a las preguntas con los que estén a distancia y después con los que están acá. Perfecto. ¿Le parece bien? Perfecto. Bueno. A ver, entonces vamos a comenzar con la conferencia del doctor Martín Puchet. Como ustedes saben bien, la conferencia del doctor Puchet es la conferencia que clausura este quinto curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior. El tema que durante todas estas semanas estuvimos viendo con los expositores de cada uno de los módulos fue Universidad y Desarrollo Nacional.
pues tuvimos distintas perspectivas de este tema tan amplio y tan complejo. Recordándoles pues que en el módulo 1 vimos los fundamentos conceptuales sobre la educación y el desarrollo. Después en el módulo 2 tuvimos el tema de la universidad y el desarrollo a través de los modelos internacionales. En el módulo 3 vimos las ideas y las instituciones universitarias en América Latina. En el 4 vimos las dinámicas de la globalización. Y en el 5, los temas centrales de la relación universidad y desarrollo en México. De esta manera, entonces, ahora culminamos con el tema que el doctor Puchet nos va a presentar, que se llama Compartiendo Saberes, Conocimiento Tradicional, Vinculación de la Universidad con la Sociedad y la Innovación. El doctor Martín Puchet es doctor en Economía por la UNAM. Es profesor titular de Métodos Cuantitativos en la Facultad de Economía, subdirector del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3. El doctor Puchet se desempeña actualmente como tutor de la maestría y del doctorado en el programa de posgrado en Economía. Sus actividades concernientes a la investigación se centran básicamente en dos grandes temas, que son el análisis comparativo de la estructura económica entre países y la dinámica multisectorial. El doctor pues cuenta, como ustedes se imaginarán, con una amplia producción en artículos, libros, capítulos de libros. Pero bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Martín Puchet y le agradezco que esté con nosotros. Gracias, muchas gracias a los colegas del Seminario de Educación Superior por recibir a los colegas de un seminario joven en la universidad. Ellos son un seminario de larga tradición y de gran prestigio universitario. Nosotros somos un seminario que tiene apenas un año y pocos meses y nos dedicamos fundamentalmente a los temas que tienen que ver con la sociedad del conocimiento y la diversidad cultural. Explicaré un poco más qué es lo que nosotros hacemos en el curso de la presentación. Lo que les voy a presentar aquí es una de nuestras experiencias de investigación-acción en particular, en el marco de este seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Le he titulado esto con el nombre que usamos nosotros para el proyecto que les voy a presentar, que es Compartiendo Saberes. Van a ver ustedes el sentido de esta expresión a lo largo de la exposición. Y un poco los temas, digamos, sobre los que voy a poner el acento, son justamente estos temas que tienen que ver con el conocimiento tradicional, con la vinculación de la universidad, con la sociedad y con la innovación. Estos tres temas son temas muy desafiantes cuando uno los plantea desde una universidad, incluso de una universidad muy plural y muy abierta como es nuestra Universidad Nacional. O aquí yo voy a hablar de un proyecto de investigación, acción, de un proyecto de fomento, podríamos decir, y de generación de desarrollo que se basa en el conocimiento tradicional, no en el conocimiento científico y tecnológico. Esta es una gran diferencia respecto a otras cosas que hacemos en la universidad y, por supuesto, el trabajo primero nuestro fue convencer a mucha gente de que era factible hacer un proyecto que estuviera centrado en los problemas del conocimiento tradicional, considerando este conocimiento tradicional como un conocimiento con validez y con consecuencias desde el punto de vista en particular de la innovación tan importantes como el conocimiento científico o tecnológico. Una segunda cuestión es que este proyecto, como ustedes van a ver, es un proyecto pensado para hacer una vinculación con la sociedad y en particular con algunos sectores y algunos actores sociales que no son habitualmente con aquellos
con los que identificamos la vinculación de la universidad. Mucho del trabajo que nosotros hacemos, desde la Facultad de Economía, donde yo trabajo, desde otras áreas, desde este propio instituto, tienen que ver con la vinculación de la universidad con las empresas, con diferentes empresas de diferente tamaño, con las dependencias de los gobiernos locales, estatales, con el gobierno federal. Mucho tiene que ver con las relaciones transversales entre universidades, centros de investigación, agrupaciones profesionales. Pero es no tan común el que establezcamos vínculos, lazos, relaciones con amplios sectores de la sociedad y en particular con aquellos que radican en el medio rural, que son comunidades de origen indígena o comunidades rurales o comunidades campesinas. Y entonces uno de los aspectos relevantes de este proyecto es que desde la vinculación con esos actores distantes, dispersos, nosotros establecimos vínculos con otros actores sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones profesionales, otro tipo de, podemos decir, otros tipos de áreas de los gobiernos locales distintas a las que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a trabajar. Y la idea, digamos, de esta vinculación con esos actores y con esos sectores sociales fue la de transformar el conocimiento tradicional en innovación para resolver los problemas de esos sectores, de esos actores, de esos que nosotros colocamos en el centro de nuestro trabajo y en particular en el centro de nuestro trabajo como actores participantes. Y no, voy a hablar un momento más de esto, no como nuestros objetos de estudio, que esa es una conducta bastante habitual en la universidad. Pero si nosotros queremos hacer realmente desarrollo y universidad nacional, el problema es cómo nos colocamos en la posición de dialogar, de recibir y de actuar en conjunto con otros actores que están mucho más lejos y mucho más insertos en la trama social histórica de México. Entonces, voy a hacer un recorrido que tal vez esta primera parte resulte un poco tediosa porque es el relato de una experiencia. Voy a tratar de hacer un recorrido de cómo fue que nosotros concebimos este proyecto, porque creo que esa experiencia en sí misma tiene valor. Este proyecto es un proyecto que fue respaldado y financiado por el Fondo de Cooperación Internacional México-Unión Europea. Este es un fondo que surge en el marco del acuerdo general que hay entre México y la Unión Europea con la finalidad de fomentar la cooperación para el desarrollo científico y tecnológico. Y ese es un fondo gestionado de manera conjunta por la Delegación de la Unión Europea en México y CONACYT. Y por supuesto, ustedes tienen ahí el objetivo general de ese fondo y el objetivo general en particular de la convocatoria a la que nosotros nos presentamos. Y si ustedes se fijan, el enunciado, digamos, de ese objetivo es el enunciado más o menos habitual de los fondos de los fondos destinados, digamos, a financiar proyectos de investigación científica, proyectos de desarrollo tecnológico que apunten a vincularse con amplios sectores de la innovación que radican fundamentalmente en empresas de diferentes tamaños. Entonces, un poco esa era, digamos, la idea general de este fondo. Este fondo acaba de terminar una primera fase donde financió 20 grandes proyectos, entre los cuales uno es este que yo les estoy exponiendo, y en esos 20 grandes proyectos había fundamentalmente proyectos que tenían que ver con el desarrollo de la industria, con el desarrollo tecnológico, y para que ustedes se den una idea,
en el conjunto de esos 20 proyectos había 2 proyectos dedicados a los temas que tienen que ver con humanidades y ciencias sociales. Uno era el nuestro. En la universidad había radicados 8 de esos grandes proyectos, 7 en la coordinación de la investigación científica y 1 en la coordinación de humanidades, que fue este. ¿Cómo pensamos nosotros esto? En primer lugar dijimos, bueno, si se trata de fortalecer capacidades científicas y tecnológicas para la solución de problemas medioambientales y socioeconómicos, nosotros tenemos mucho que decir en términos de cómo fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas para resolver esos problemas medioambientales y socioeconómicos. Tenemos mucho que decir desde la universidad. La universidad tiene una capacidad acumulada y tiene la posibilidad de desarrollar esas capacidades de solución de esa clase de problemas. En ese sentido, nosotros estamos claramente en el marco, digamos, de esta convocatoria. Y por supuesto, uno de los temas importantes aquí es que nosotros pensamos que el desarrollo de esas capacidades científicas y tecnológicas para resolver problemas medioambientales y socioeconómicos tienen en su propio desarrollo un alto componente de innovación. El segundo punto es que los resultados esperados que tenía planteado este proyecto tenían que ver con que mucho de este fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, mucho de esto que se pretendía hacer para apoyar la solución de problemas medioambientales y socioeconómicos, era con un enfoque de desarrollo local y regional. Y en ese sentido, nosotros, por nuestra experiencia en el campo de la diversidad cultural, sabíamos que un enfoque de carácter local y regional es adecuado para incorporar en él todas las dimensiones de la diversidad cultural. Entonces pensamos, bueno, la Universidad Nacional puede formular un proyecto de fortalecimiento de capacidades para resolver problemas medioambientales, pero destinados a que esos problemas sean los problemas que están a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de pequeños sectores que tienen en su accionar actores de origen indígena, campesino, vinculados al medio rural. Y entonces esa fue un poco la lectura que nosotros hicimos de este objetivo general y de estos resultados. Y obviamente la forma, digamos, de operar que exigía este fondo es que se crearan mecanismos de vinculación entre universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, empresas, etcétera, pero en particular nosotros leímos esto en relación a las organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos de carácter local. Y entonces el planteamiento del proyecto era un planteamiento que iba a resolver problemas en el ámbito local mediante la vinculación de la universidad con los actores locales a través de organizaciones no gubernamentales. Ese fue un poco el resumen, digamos, de nuestra lectura de esta convocatoria que tenía estos enunciados que ustedes acaban de leer ahí. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, los temas donde nosotros pusimos el acento en este proyecto? En primer lugar, en la idea de que si nosotros teníamos que resolver problemas que estuvieran ubicados a nivel local y si teníamos que generar soluciones a partir de las necesidades y las demandas que provenían del ámbito local, una primera cosa en la que teníamos que pensar es en que había que construir esto que voy a luego explicar con más precisión, que son redes
sociales y locales de innovación. Es decir, teníamos que construir un tipo de organización, un tipo, por decir así, de institucionalidad, un tipo de conjuntos de normas, de reglas de operación que estuvieran ubicadas en los ámbitos local, micro, comunitario, y que fueran las responsables de identificar los problemas, de generar un planteamiento en conjunto, de generar una dinámica de trabajo en conjunto y de ponerse al servicio de la solución de esos problemas usando recursos de diferentes organizaciones. Esa fue una primera idea que nosotros habíamos ido armando, voy a explicar luego cómo, a través de uno de los macroproyectos de la universidad. Una segunda cuestión tiene que ver con los puntos centrales del proyecto que planteamos. Esos puntos centrales están alrededor del papel del conocimiento para innovar, alrededor de los conceptos de innovación y alrededor de las ideas sobre recursos tradicionales, patrimonio y cultura. La primera idea fuerza, digamos, era que cuando uno va a hacer una innovación y esa innovación va a estar al servicio de resolver un problema que tiene un nivel y una escala local, tiene que entender que mucho de ese conocimiento que se va a usar para resolver ese problema que está planteado a escala local es un conocimiento que no proviene de lo que nosotros producimos en los centros de investigación en las universidades, sino que proviene de las comunidades mismas y que es, en primer lugar, un conocimiento de carácter tradicional. La idea del conocimiento tradicional es una idea, obviamente, en su manifestación empírica de larga data. Es decir, hay conocimiento que proviene de la tradición de hace muchos siglos. No obstante, la identificación de ese conocimiento como una fuente de innovación surgió de manera muy dramática y de manera muy impactante en los primeros años 80, porque ahí comenzó la disputa por usar grandes cantidades y grandes cuerpos de conocimiento tradicional para aplicarlo a ciertos desarrollos de carácter tecnológico en las industrias farmacéuticas, en la industria alimentaria, en la industria biotecnológica, en muchas industrias, y el conocimiento tradicional entró en la escena de muchas organizaciones internacionales y de muchas discusiones entre técnicos, en particular técnicos de mi profesión, la economía, de la mano del libre comercio. Es decir, cuando había que hacer una legislación para patentar y buscar la forma de transformar en mercancía resultados de ese conocimiento tradicional, entonces hay muchos que nunca habían volteado a ver el conocimiento tradicional y que no tenían ni idea de lo que era el conocimiento tradicional, empezaron a pensar en ese asunto. Y ahí se armó un gran debate que nosotros recorrimos para arriba y para abajo durante los 2 años de este proyecto, acerca de los problemas de la identificación, del aprovechamiento, de la protección y también de todas las cosas que están en contra de la identificación, del aprovechamiento y de la protección de ese conocimiento tradicional, por la vía de aplicar una serie de reglas que están pensadas fundamentalmente para los productos del desarrollo tecnológico industrial a el conocimiento tradicional. Y ahí, como ustedes saben, y eso está documentado permanentemente, aparecen todos los fenómenos que se llaman de biopiratería, de bioprospección indebida, es decir, una serie de actividades tendientes, digamos, a capturar, a extraer ese conocimiento tradicional desde el terreno, de arrebatárselo a muchos de sus poseedores y transformarlo en un insumo importante para los procesos
de innovación. Entonces, cuando nosotros dijimos, bueno, si nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista local para resolver problemas, y esos problemas, en primer lugar, en su planteamiento y en su solución, van a tener un componente de conocimiento tradicional, vamos a entrar en ese terreno minado conflictivo, difícil, donde el conocimiento tradicional está en disputa con muchos actores a nivel global. Entonces, uno de los planteamientos, digamos, de este proyecto fue: hay que hacer los procesos de conservación, aprovechamiento, protección y desarrollo de este conocimiento tradicional, buscando las fórmulas para que sean sus poseedores, aquellos que son los detentores de ese conocimiento tradicional, los que hagan los procesos y los que digan hasta dónde ellos quieren usar ese conocimiento tradicional para resolver sus propios problemas. Problemas que no son solamente de carácter económico y social. Hay problemas de muchos tipos en los diferentes lugares donde está radicado ese conocimiento tradicional. Un segundo tema es el tema de las innovaciones. Ustedes saben que en economía se distingue entre invención e innovación. Y se habla de que una invención es aquello que genera un nuevo conocimiento, que porta en sí mismo un nuevo conocimiento. Y que esa invención, tradicionalmente, era el resultado del trabajo de los inventores, como aquellos que dieron pie, digamos, que dieron origen a los procesos de la Revolución Industrial inglesa de mediados del siglo XVII. Esa visión, digamos, ha permeado la historia y se ha pensado que la invención, ¿verdad?, era una actividad individual de aquellos que descubrieron las primeras maquinarias, los primeros telares, etc. No obstante ello, estos procesos, ¿verdad?, de invención se fueron incorporando paulatinamente a organizaciones cada vez más complejas, de las cuales probablemente las organizaciones hoy más complejas de producción de invenciones son las universidades, que nosotros llamamos universidades de investigación. No cualquier universidad es capaz de generar inventos, es decir, las que son efectivamente capaces de generar conocimiento original en las fronteras de las diferentes disciplinas, subdisciplinas, interdisciplinas, transdisciplinas, son las universidades como la nuestra, que tienen ese carácter incorporado de ser universidades que realizan los procesos de investigación a su interior. Pero esa invención se distingue de la innovación, que es el proceso de poner al servicio de unas ciertas necesidades, de unas ciertas demandas mercantiles, esas invenciones. Y ese es el proceso que en economía nosotros llamamos de innovación. Pero cuando uno observa los problemas que hay a nivel local, a nivel regional, a nivel micro, nosotros sabemos que muchas veces para resolver esos problemas no se requiere, digamos, invenciones refinadas, sino muchas veces aplicación de conocimiento científico y tecnológico para resolver problemas de sanidad, problemas de medio ambiente, problemas de ingreso, problemas de muchos tipos. Y por lo tanto, el tema aquí es que nuestras innovaciones en campo, nuestras innovaciones en esos ámbitos territoriales pequeños, en esos ámbitos donde hay una cierta cantidad de carencias no resueltas, deben ser innovaciones que no solamente porten el conocimiento más, por decir así, refinado, sino que también porten mucho conocimiento del que ya nos hemos apropiado y que nos sirve para resolver esos problemas. Y al resolver esos problemas se generan innovaciones que pueden tener un carácter económico, que pueden tener un carácter mercantil,
pero también se generan muchas otras innovaciones que tienen la finalidad de resolver cuestiones de carácter social e incluso más allá de carácter cultural. Entonces, esa fue un segundo gran eje con el que nosotros pensamos el asunto. Nosotros tenemos que ser capaces de colocar el papel del conocimiento tradicional en diálogo, en conjunción, en operación junto con otras formas de conocimiento, verbigracia, el conocimiento científico y tecnológico del cual es productora esta universidad, pero poner todos esos conocimientos para resolver problemas que serán planteados y formulados por los actores sociales y que deberán resolverse también haciendo uso del conocimiento que ellos tienen y también eventualmente del conocimiento que nosotros tenemos desde la universidad. Entonces, conocimiento, innovación. Y el tercer asunto es que el conocimiento tradicional en México está sumamente vinculado, obviamente, a los recursos tradicionales y se genera, se produce, se reproduce, se recrea y se desarrolla en ámbitos donde es, por decir así, parte componente, parte integrante del patrimonio asociado a los recursos tradicionales. Verbigracia, el maíz, el maguey, las plantas medicinales de origen mexicano, por citar algunos. Ahora voy a hablar de muchas de las cosas sobre las que nosotros trabajamos. Pero en ese ámbito, entonces, nosotros tenemos que considerar que este conocimiento tradicional, que puede ser parte de procesos de innovación, está inserto en un ambiente, en un entorno mucho más amplio, donde están las culturas de los pueblos, donde están todos los elementos patrimoniales tangibles e intangibles del cual el conocimiento tradicional es una parte, y eso reposa, por decir así, en los recursos que esos pueblos han ido desarrollando y han ido recreando a lo largo de la historia. Entonces, si ustedes quieren, aquí en el centro de este proyecto hay una triada entre uso del conocimiento, generación de innovaciones y cómo esto está ubicado en un ambiente, en un entorno más amplio, cultural, donde juega un papel muy importante el patrimonio y los recursos tradicionales. Entonces, este proyecto que se llamó conservación, protección, aprovechamiento y desarrollo del conocimiento y los recursos tradicionales en México, tuvo este primer objetivo general que está ahí. Voy a poner el acento en 3 puntos de ese objetivo que nos ligan con aquel primer objetivo general del Fondo de Cooperación Internacional del que obtuvimos el financiamiento. El primer aspecto en el que hay que poner el acento es que el proyecto estaba destinado a que las comunidades rurales indígenas fortalecieran y desarrollaran capacidades. Es decir, la idea de que un aspecto fundamental del desarrollo es la generación, el fortalecimiento y la extensión de capacidades. Y en particular, capacidades, segundo punto importante, para articular conocimientos tradicionales y científicos en los procesos de innovación. Entonces, ahí estábamos nosotros encaminados, digamos, a esa idea de fortalecer las capacidades y en particular las capacidades que se requieren para la innovación. Y
fíjense que eso estaba vinculado a este tercer aspecto, resolver conflictos asociados al manejo, propiedad y uso de los recursos. Entonces, ese que es un tema central de los problemas que están radicados a nivel de las organizaciones y las instituciones locales. Un segundo objetivo general, muy importante en nuestra discusión de planteamiento y de desarrollo del proyecto, fue que este proceso se llevara mediante el diálogo y el intercambio de experiencias entre comunidades e investigadores de diversas disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Este era un proyecto, en primer lugar, que del lado de acá tenía las comunidades, del lado de acá tenía los investigadores. Era un proyecto, por lo tanto, intercultural. Aquí había unas culturas que nosotros reconocíamos como iguales a la nuestra. Y, por lo tanto, el diálogo y el intercambio era entre esas culturas. En segundo lugar, este era un proyecto para recuperar y desarrollar conocimientos. Por lo tanto, nosotros reconocíamos que aquí, de este lado, del lado de los investigadores, esto tenía que ser interdisciplinario, porque los problemas acá no eran disciplinarios. Y luego nosotros reconocíamos que para desarrollar nuestro trabajo, lo que iba a ocurrir era un proceso que era transdisciplinario. Porque nosotros trabajamos acá con las disciplinas, pero los problemas no entran adentro de las disciplinas así y se encajan, sino que hay que abordarlos desde muy diferentes ángulos, y ese diálogo era un diálogo transdisciplinario, más allá de las disciplinas a las que nosotros pertenecíamos, y donde muchos con los que dialogábamos eran portadores de conocimientos que no estaban dentro de nuestra cultura, sino de esta otra cultura. Eso le daba al trabajo un alto grado de complejidad y abrió inmensos desafíos. Desafíos, como me voy a referir ahora cuando ustedes vean cómo organizamos el proyecto, en todos los planos. Es decir, desafíos en el plano filosófico, en el plano jurídico, en el plano sociológico, antropológico, económico, en muchísimos planos, ¿no? Y entonces eso era algo que tenía para nosotros un objetivo, que era lograr nuevos desarrollos de procesos, productos y mecanismos adecuados de protección de los conocimientos que estaban muchas veces en ciernes y otras veces muy desarrollados y otras veces muy codificados. Es decir, porque una de las cosas importantes cuando uno trabaja en ese mundo intercultural y transdisciplinario es que estas cosas que a veces tenemos como cliché de lo que está del otro lado no está codificado, está en estado, digamos, prácticamente coloidal, no ha cuajado todavía. Esto que está del otro lado en realidad es parte de la tradición, pero no se desarrolla, no genera ideas originales, no produce conocimientos nuevos. Todas esas son falacias. Es decir, ese es otro cuerpo de conocimiento que tiene diferentes grados de concreción, que tiene partes que son explícitas y partes que son implícitas, partes que son codificadas y partes que no son codificadas, que genera permanentemente resultados y cosas nuevas, que está vinculado a los problemas que tiene la gente todos los días, que intenta buscar soluciones. Y entonces, cuando uno comienza a trabajar ahí, empieza a circular el diálogo desde un lado al otro, en ese intercambio de experiencias que supone un reconocimiento de que hay otras muchas cosas, entonces fluyen muchos asuntos sumamente interesantes. Entonces ahí tienen ustedes los recursos, digamos, sobre los que trabajamos y sobre los que desarrollamos diferentes aspectos de este proyecto. Entonces ahí tienen también ustedes la ubicación territorial. Este es un proyecto donde las cosas se hicieron a un nivel muy pequeño
en términos de la escala territorial, ¿no? Pero ustedes saben que uno de los grandes economistas del desarrollo, que se llamaba como el corredor de carreras, Schumacher, escribió un libro que se llamó Lo pequeño es hermoso, ¿no? Y justamente, exacto, Small is Beautiful, y justamente razonó a partir de experiencias muy localizadas y pequeñas. Y entonces, ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, trabajamos con 9 comunidades de los municipios de la montaña de Guerrero, alrededor de Tlapa de Comonfort, en la cuenca al lado de Pátzcuaro, en muy diferentes municipios, en muy diferentes comunidades, en el Distrito Federal, que nuestros estudiantes muchas veces decían, pero ¿cómo un proyecto de conocimiento tradicional de origen indígena en el Distrito Federal, de conocimientos muchas veces aplicados a asuntos que tienen que ver con la ruralidad en el Distrito Federal? Bueno, pues todos sabemos que el Distrito Federal, el 40% de su superficie es rural, ¿no? Aquí lo tenemos, lo acabamos de ver hoy en la mañana, ¿no? Entonces, eso es interesante porque muchas veces en esta separación de culturas ni siquiera hay capacidad de reconocer el ámbito donde se vive. Entonces, ¿qué fue lo que esperábamos? ¿Qué es lo que esperábamos de este proyecto? ¿Qué era lo que decíamos nosotros en el protocolo que esperábamos? En primer lugar, esta idea de medidas efectivas para la articulación de conocimientos en innovaciones, con la debida protección. Esa es una cuestión crucial, porque toca un punto central. Ustedes saben que mucho de lo que se genera con el conocimiento tradicional no tiene la protección adecuada. Hay muchísimos ejemplos y conflictos alrededor de esto. También nos proponíamos fortalecer competencias a través de el trabajo con las comunidades, el trabajo de intercambio con las comunidades. Competencias, por ejemplo, que a nosotros nos llaman a veces todavía hoy la atención. En muchas de estas comunidades fortalecimos la competencia de que ellos mismos hagan sus trabajos a través de videos, a través de sitios de internet, a través del trabajo en todos los medios que nosotros usamos, pero que ellos los conocen, los usan. Los jóvenes son grandes usuarios de eso, pero a veces, claro, hay que ir y llevar las cámaras son caras, ¿no? Hay que llevar los recursos de computación, ¿no? Pero inmediatamente se desarrollan, se fortalecen, se expanden esas competencias, y hicimos muchas cosas que tienen que ver con lo que ellos hicieron en sus comunidades para desarrollarse y al mismo tiempo documentar y al mismo tiempo desarrollar su propia cultura usando estas competencias que habían adquirido dentro del proyecto. Bueno, formación de promotores y gestores. Ustedes saben que la universidad tiene una carrera hoy de gestión intercultural, entonces nos respaldamos en esa carrera. Presentación y discusión de los casos. Obviamente lo fuerte que tenía estar dentro de un proyecto financiado por este fondo internacional es que nosotros teníamos audiencia con organismos de política y gestión de la ciencia a nivel nacional e internacional. Es decir, podíamos llevar esto, y así lo hicimos en España, lo hicimos aquí en México, para conversarlo con la gente que gestiona las políticas a nivel incluso global, ¿no? Y que vieran, es decir, cómo este tipo de cosas, que no era el típico trabajo, digamos, de desarrollo tecnológico para la industria, desarrollado desde la universidad para producir innovaciones, esto que era otra cosa, pues tenía también el estatus adecuado desde el punto de vista conceptual, teórico, de una política pública bien formulada. Es decir, presentamos cosas que tenían el mismo esquema, por decir así,
desde el punto de vista de cómo desarrollar ciertas políticas que muchas de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Bien, voy a referirme un poco a los impactos en el momento que les presente los resultados del proyecto y algunas fotos. Déjenme hablarles un poco de los antecedentes y de la organización del proyecto. Este proyecto tuvo un antecedente en un gran, un macroproyecto de la universidad, que fue el que dio origen a este seminario que tenemos ahora, y que fue un proyecto que se dedicó a desarrollar estudios sobre políticas públicas que se orienten hacia sociedades del conocimiento justas, democráticas y plurales. Y colocando en el centro, digamos, de ese trabajo que hicimos ya hace 5 o 6 años, el que no solamente esas políticas públicas reconocieran como fuentes fundamentales de la innovación a la ciencia y la tecnología, sino también a los conocimientos tradicionales. Ese fue el trabajo previo. Y en ese trabajo surgió esta idea de las redes sociales y culturales de la innovación. Y ahí, fíjense que esos 3 rasgos que están ahí señalados fueron para nosotros, por decir así, el concepto y sus especificidades que orientaron toda nuestra acción. El trabajo estaba puesto al servicio de constitución de esas redes que constituyen el problema, es decir, no le dicen a la gente cuál es el problema que le tenemos que resolver, que es muy típico de las políticas públicas. Yo sé cuál es tu problema y yo te voy a decir cómo lo vamos a resolver. Por eso las políticas públicas muchas veces no funcionan. Porque el que sabe los problemas es el que tiene los problemas. No si nosotros se lo vamos a decir. Pero nosotros que trabajamos en ambiente científico sabemos que así es. Es decir, el problema que uno puede resolver es el que uno se puede plantear. Es decir, yo no puedo resolver un problema de física teórica porque no sé física teórica. Aunque venga un señor y me diga, no, el problema que tú tienes es tal. Pues será un gran físico teórico, pero a mí no me dice nada, ¿no? Y esto pasa todos los días. Y la segunda cosa es que hay que poner esas redes al servicio de la investigación y la generación del conocimiento que va a generar un valor adicional. Es decir, no pongamos el conocimiento para hacer cosas que son rutinarias. Pongamos el conocimiento para resolver las cosas que la gente necesita, pero pensando en que hay que dar más que lo que estamos poniendo. Eso no quiere decir, y lo ponemos ahí entre paréntesis, desechar el conocimiento existente. Porque el asunto es que muchos de estos problemas se resuelven con conocimiento existente, con conocimiento tradicional existente y con conocimiento tecnológico existente. Pero la gracia está en combinar esas dos cosas y resolver el problema. Entonces, ese problema gestado interculturalmente tiene que resolverse con esas dos fuentes de conocimiento, actuando de manera armónica, de manera interactiva, de manera dialogante y generar algo nuevo. Y obviamente, bueno, esas redes van a transformar la realidad mediante las acciones que resuelven los problemas. Déjenme hablar un minuto de la organización, porque estas cosas también tienen problemas prácticos. Es decir, no es solamente concebir, escribir un protocolo, presentarse. Hay que organizar algo para realizar este proyecto. Aquí lo que se exigía es que constituyéramos un consorcio. Entonces, ese consorcio era el consorcio que iba a gestionar estas redes que habíamos pensado que debieran establecerse. Y entonces, ahí nosotros recurrimos a socios que eran especialistas en todas esas líneas que ustedes tienen ahí.
es decir, en muy diversos temas que tenían que ver con el proyecto. Y se constituyó un consorcio que es un consorcio que reunió a 4 socios. La Universidad Nacional, que era el socio líder, la Universidad Autónoma de Madrid, una asociación civil francesa que se llama Heiser, que está dedicada a trabajar sobre recursos naturales, que tiene una gran experiencia en conocimiento tradicional en Europa y que tiene una gran experiencia en resolver conflictos sobre recursos naturales en toda el área de lo que hoy es la Unión Europea, que como ustedes saben va desde la frontera con Rusia hasta Portugal. Y en ese territorio de la Unión Europea hay muchos asuntos que tienen que ver con conocimiento tradicional, con protección del conocimiento tradicional, con el uso del conocimiento tradicional, con muchas cosas, y estos colegas son especialistas en trabajar en eso de hace muchos años y tienen además la gracia de que también cruzan el Atlántico y trabajan mucho en América Latina. Y el cuarto socio fue el grupo Gira, una organización no gubernamental que trabaja también desde hace muchos años en Michoacán, que tiene relaciones con todas las comunidades en el entorno del lago de Pátzcuaro y que tiene además una atención preponderante a la integración del conocimiento científico y tecnológico a la solución de los problemas de esas comunidades, y trabaja también desde hace muchos años con los centros que están radicados de la UNAM, que están radicados en Michoacán. Entonces, bueno, ahí había una ventaja adicional, es decir, muchas de estas cosas requerían que formáramos un consorcio que tuviese por lo menos, además de todas estas especialidades de carácter temático que yo puse acá, además de eso, se necesitaba también que hubiera 3 cosas. Primero, que estas organizaciones con las que íbamos a trabajar tuvieran una larga experiencia de trabajar con comunidades. Ese era el caso de Heiser y el caso de Gira. En segundo lugar, que estuviésemos todos imbuidos de la idea de que había que trabajar interculturalmente, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Esto es difícil porque cuando uno habla con la gente de la biología, con la gente de la ingeniería, con la gente de las tecnologías de la energía, en fin, con muchos sectores que son en la UNAM muy importantes, no es tan fácil que coincidamos, digamos, en generar un lugar, un punto de diálogo donde aceptemos que vamos a trabajar de esta manera intercultural, interdisciplinaria y transdisciplinariamente. Entonces, esa era una segunda cosa. Y la tercera cosa es que tuviésemos algunas experiencias de trabajo anterior entre nosotros. Entonces, bueno, ahí está, digamos, donde quedó ubicado este proyecto financiado por el Fondo FONCICID. Es un proyecto que tiene 3 responsables, como todo proyecto de estas características, y ahí tienen ustedes, aquí está en el centro, ¿verdad?, el Seminario de Sociedad, Conocimiento y Diversidad Cultural, del cual proviene el responsable técnico de este proyecto, y la Secretaría de Desarrollo Institucional da el apoyo desde el punto de vista administrativo, y la Coordinación de Humanidades da el apoyo desde el punto de vista jurídico, porque hay que hacer un acuerdo, hay que hacer convenios, hay que producir reglas, hay que hacer una cantidad de cosas en el plano jurídico. Esos son los participantes de la UNAM. Ahí ustedes ven, ahí ustedes tienen facultades, desde la Facultad de Ciencias hasta la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, ahí ustedes tienen desde las ciencias hasta las humanidades clásicas, como diríamos nosotros, y ahí tienen ustedes desde este Instituto de Investigaciones Sociales o de Investigaciones Filosóficas, que están más cerca, digamos, de las humanidades, ¿verdad?, y de las ciencias sociales, hasta el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental o el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, que son centros donde radican personas que hacen trabajo muy vinculado a las ciencias biológicas, a la geografía, a la ingeniería, etc. Entonces, eso les da a ustedes un poco la perspectiva, digamos, de la diversidad, ¿no?, desde el punto de vista disciplinario, y al mismo tiempo los lugares
que yo les marqué, le dan a ustedes la diversidad cultural. Es decir, la página del proyecto está en español, está en inglés y está en lenguas indígenas. Está en náhuatl, ¿sí? Está en purépecha y está, digamos, en otomí, ¿no? Es decir, esa es la... Pero en el proyecto se hablaron y se trabajó con personas de muchas otras lenguas. Es decir, eso es interesante porque no estamos hablando solo de transdisciplina, sino de interculturalidad. Eso quiere decir que hay otras lenguas que no son, digamos, no es la lengua franca de las disciplinas, ¿verdad? Porque la lengua franca de las disciplinas al final es el inglés. Es decir, a la hora de que hay que hablar con un antropólogo en Suecia y con un ecólogo en Brasil, nos enteramos que la única forma, ¿verdad?, en que nos entendemos es hablando en inglés. Pero después el problema es que no le podemos ir a hablar en inglés a Tlapa de Comonfort. No digan ya ustedes arriba, en la sierra, en Tlapa, ¿no? Entonces, ahí es donde el problema, digamos, de hacer vinculación con la sociedad quiere su verdadera dimensión, ¿no? Vamos a hacer vinculación con la sociedad, todas estas disciplinas que se comunican en inglés, con todos estos que se comunican en otras 10 lenguas. Y que, como ustedes saben, bueno, la lengua es el corazón de la cultura. Es decir, no es que sean distintos porque pronuncian otros sonidos, es que son distintos porque tienen diferentes culturas. Entonces, ese es un tema importante. Bueno, ahí están los responsables para que ustedes sepan quiénes son. Simplemente me refiero al director de nuestro seminario, que fue el responsable técnico del proyecto y que es quien tendría que estar aquí hoy hablándoles de esta experiencia a ustedes y que no está aquí, digamos, por razones de trabajo, y por eso estoy yo, que soy el segundo de a bordo. Entonces, déjenme contarles en muy poquitos minutos, porque ya me estoy extendiendo demasiado, algunas cosas organizativas. Es una organización del consorcio que es complicada. Hay un órgano de coordinación donde están los socios, un comité directivo, ahí están los miembros, ahí están las comisiones, es decir, la estructura de trabajo. Pero déjenme decirles cómo era la organización que ponía en operación la investigación, acción en los lugares a través de diferentes grupos. Ahí ustedes tienen, déjenme a ver si encuentro una flechita. Esto que ustedes tienen arriba en la matriz son los grupos de investigación-acción que se constituyeron. Cada uno de estos grupos trabajaba en distintos lugares, en distintos territorios, y cada uno de estos grupos estaba constituido por personal, digamos, de las organizaciones del proyecto, por personas que venían de las comunidades, y por lo tanto eran ámbitos de intercambio y de diálogo intercultural e interdisciplinario sobre cada uno de estos recursos, en los cuales hay una gran cantidad de conocimiento tradicional generado y una gran cantidad de conocimiento tradicional en desarrollo. Aquí ustedes tienen esto que nosotros llamamos enfoques, que cortan transversalmente, porque mucho de lo que se estaba haciendo aquí desafiaba cuestiones epistemológicas, cuestiones éticas, cuestiones políticas, cuestiones etnoecológicas, socioantropológicas, cuestiones jurídico-económicas. Entonces nosotros teníamos los grupos trabajando y después teníamos nuestros seminarios donde reflexionábamos sobre muchos temas, muchos problemas, muchas dificultades que surgían y que merecían hacer un esclarecimiento, muchas veces de esos esclarecimientos que hacen los filósofos, que dice, a ver, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las palabras que vamos a usar para hablar de este asunto? Cosas que a veces uno dice, ¿por qué existe esta cosa que se llama la filosofía, que todo el tiempo está aclarando y reaclarando conceptos? Porque en realidad a veces uno dice, esto es aburrido. Yo ya me sé todos mis conceptos y si tengo que ir a dar mi clase, yo ya me sé toda mi estructura conceptual. Sí, pero cuando yo tengo un problema enfrente, a veces ni siquiera tengo los conceptos con los cuales abordarlo. Y entonces, cuando teníamos esos problemas enfrente, las cosas iban de los grupos a las discusiones y de las discusiones otra vez
a los grupos, y otra vez, y mucho correo electrónico, y muchos foros, y muchas discusiones transversales todo el tiempo. Entonces, ese era un tema central, porque permitía ver esta integración entre investigación-acción y enfoques desde el punto de vista disciplinario. Y fíjense que estos enfoques son enfoques a los que nosotros llegamos. Primero nosotros teníamos esto mucho más dividido, porque para nosotros un epistemólogo es un epistemólogo y un filósofo de la práctica es un filósofo de la práctica. Y en el Instituto de Investigaciones no se saludan los epistemólogos con los filósofos de la práctica. De la misma manera que en el Instituto de Investigaciones Económicas el que hace economía regional no saluda al que hace economía matemática. Son dos mundos, dos compartimentos estancos, van en dos aviones diferentes a los congresos. Entonces, eso, cuando uno va allá abajo a trabajar y dice, resulta que yo tengo que estar ahí sentado, y entonces ahí sí tengo que fijarme que si yo me siento hay un problema que viene de varios lados y no me alcanza con lo que yo sé de algo de la economía, necesito a otros muchos, y no solo de la economía, de otras ciencias sociales, de otras humanidades, y necesito escuchar a todos los que están ahí. Y entonces ahí nosotros dijimos, no, a ver, hay que juntar, hay que unir cosas, no podemos seguir con nuestra mentalidad de que todo está en el journal tal, en el journal cual, en el journal, ¿y a cuál journal vas a mandar? A este journal. Entonces, no, a aquel sí, pero a aquel no, porque no están mis cuates. Entonces, ¿no? Y entonces cada vez es más pequeñito, ¿no?, el universo. Aquí al revés, aquí había que estar todo el tiempo ampliando, buscando contactos, buscando vínculos, buscando gente que supiera de las distintas cosas. Y entonces, esas flechas que están ahí, que corren transversales, eran los mecanismos de difusión y de gestión que fueron realmente complicados y que tuvieron, bueno, ahí están los responsables de los diferentes enfoques, vínculos, como les decía, con muchas instituciones del gobierno federal, de los gobiernos municipales, de gobiernos de entidades federativas, que hubo que establecer para resolver muchos problemas. Déjenme hablar un poquito de los resultados y hablo de los problemas. Fíjense, por ejemplo, les voy a comentar, esta presentación se las dejo si les interesa, ahí está. Está la página de nosotros, que ahora se las voy a mostrar, donde pueden consultar esto y otras muchas cosas. Pero fíjense, por ejemplo, les voy a contar algo. Lo del maíz es relativamente más conocido tal vez, pero mire, por ejemplo, les voy a contar dos anécdotas. Una del tracolol, ¿no? Ustedes saben, el tracolol es esta forma, digamos, de la huerta prehispánica, donde combinamos muchos alimentos, muchas vegetales, en un mismo espacio de cultivo. Y ahí, por ejemplo, ustedes saben que un tema, por ejemplo, fue que los colegas de la Universidad Pedagógica Nacional que llevaron adelante este proyecto recuperaron mucho de toda la cultura del tracolol, de toda la economía del tracolol, de las técnicas alrededor del tracolol, y produjeron videos, produjeron una serie de documentos. Y entonces un problema todavía insoluble en el que estamos trabajando, quisimos registrar esto a nombre de esas comunidades. Es decir, que el libro que se produjo, es un libro que está en la comisaría ejidal, se registrara como propiedad de esa comunidad. Bueno, ustedes saben que la ley del derecho de autor no permite registrar derechos a nombre de entidades colectivas. Es uno de los misterios de la modificación de la ley del derecho de autor, ¿no? Entonces, por eso Televisa tiene sus grandes personeros que registran los derechos de autor y son empleados de Televisa, no son autores. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Es decir, una comunidad
que tiene un conocimiento de, ¿qué les gusta a ustedes? 1000 años, que es capaz de ponerla a través de un trabajo intercultural muy serio en su lengua y en español. Pero no puede registrar eso. Eso no existe. Bueno, un segundo asunto que puede ser interesante. El achoqui es una especie endémica, ¿no? Del lago de Pátzcuaro. Es un tipo de ajolote parecido al que hay en Xochimilco, pero tiene otra clasificación biológica. Y ustedes saben que se extinguió del lago por la presencia de la carpa y de otros animales que transformaron el lago en una verdadera, tenemos que decir, no una selva, sino una verdadera sociedad humana, ¿no? Donde unos se matan a otros. Entonces, no es que impere la ley de la selva ahí, ¿no? Impera la ley de los humanos. Y entonces, el problema es que para poderlo reproducir hay que generarlo otra vez en unos pequeños acuarios que tienen que estar fuera del lago. Los que se dieron cuenta de esto fueron unas monjas. Por un incidente casual, un biólogo dominico llegó allí, vio que se estaba extinguiendo la choquia, esto hace unos 15 años o 20 años, y le dijo a las hermanas, ustedes aprendan, dice, a cuidar ese animal porque se va a morir para siempre. Y las monjas son disciplinadas. Y fueron, recogieron y empezaron a producir en el estanque del convento el achoque, y se moría, y se moría, y se moría, y se moría. Hasta que aprendieron cómo, preguntándole a los campesinos. Y ahí llegaron unos estudiantes de biología de la UNAM e hicieron los acuarios y desarrollaron, a partir de estudios de biología experimental y de trabajo, un método, digamos, para conservarlos. Y entonces eso se podía trasladar a otros lugares. Pero para que existieran esas unidades, que son unidades de manejo ambiental, pues hay que convencer a la Semarnat de que esto es factible y de que puede ser. Bueno, eso hicimos, ¿no? Ahí sí tuvimos más éxito que con el derecho de autor. Entonces, hay 3 sumas familiares hoy que producen achoque, con las técnicas y con la hibridación cultural que surgió de esa combinación de conocimiento local, indígena, campesino, el conocimiento de las biólogas del convento y el conocimiento de nuestros doctores de la UNAM, estudiantes de doctorado, hoy doctores, con una tesis de doctorado sobre ese aspecto. Bueno, eso me parece que les da a ustedes un poco la idea de los resultados de estas cosas, ¿no? Les cuento una última anécdota y luego les muestro unas fotos y ya me callo. Ustedes saben que hay una inmensa cantidad de variedades de maguey y que hay una inmensa cantidad de usos del maguey. Entonces, una de las ideas de una comunidad, de una comunidad del Valle del Mezquital, que tiene una organización ñañú que se llama DEGE, fue, bueno, ¿por qué todo esto no da lugar a un museo comunitario donde conservemos variedades, donde conservemos usos, donde conservemos artesanía? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer todo el proceso, digamos, apoyarlos a ellos y trabajar un grupo de antropólogos, de biólogos de la universidad con ellos para generar, digamos, todos los conocimientos en forma estructurada. Muchos de ellos tenían ya escritas monografías, muchos investigadores locales tenían escritas muchas cosas. Bueno, armamos todo ese mundo y conectamos con un despacho que hace arquitectura vernácula para diseñar el museo. Y entonces entregamos al patronato que constituyó la UNAM con esta asociación el proyecto del Museo del Maguey y toda la estructura jurídica para que eso se desarrolle. Entonces ese fue un trabajo muy impresionante porque
conjuntó cosas que ni siquiera están a la mano, digamos, porque un despacho de arquitectura vernácula que hace una reconstrucción, digamos, de la arquitectura a partir del conocimiento antropológico, eso, bueno, pues es lo que hace Toledo en Oaxaca. Es decir, estos colegas son los que trabajan con Toledo en Oaxaca. Entonces, eso fue una de las vertientes. La otra vertiente es todo el conocimiento que nuestros colegas antropólogos, biólogos, historiadores pusieron, y otra vertiente es todo el conocimiento de esa comunidad organizada alrededor de todas las variedades de maguey del Valle del Mezquital y todos los usos. Entonces, ustedes van a ver, nosotros entregamos el proyecto y constituimos el patronato, que es la UNAM, la Universidad del Valle del Mezquital y esta organización civil que se llama DEGE, ¿no? Y ahora nosotros estamos en el proceso de conseguir los donantes, y digo, ya es ahora ya hay una estructura, ¿no? Jurídica, y hay un proyecto de cómo hacerlo, ¿no? Y hay un predio ya establecido para eso, que lo pone la comunidad, y hay una serie de compromisos, digamos, establecidos entre la UNAM, la Universidad del Valle del Mezquital y ellos, ¿no? Lo que pasa es que este proyecto duró 2 años, no 30. 2 años. ¿Sí? Nos desvelamos bastante y algunas cosas hicimos, pero digo, ustedes saben que hacer, por ejemplo, un patronato y que firme la UNAM, la Universidad del Valle del Mezquital y una asociación civil, vayan con su notario y pregúntenle cómo se hace. No es una cosa, nosotros pensamos que era simple. Dijimos, pues es cuestión de hacer una escritura. Pues no es cuestión de hacer una escritura. Tiene otros pasos más complicados, ¿no? Entonces, bueno, hay que recorrer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sitio web. Y acá les voy a poner nada más unas fotos. Miren, cuando terminamos algunos de los grupos, hicimos algunos encuentros, ¿no? Este fue el encuentro del grupo de plantas medicinales que se hizo acá en Tlalpan, en la Casa Frisac, con mesas de discusión, con consultas con médicos tradicionales, con una serie de actividades. Esa es una mesa sobre problemas de carácter legal de las plantas medicinales. Ahí participó la Secretaría de Desarrollo de Equidad de Comunidades. Bueno, estas son fotos, tenemos fotos, digo, estas y una gran colección, digamos, de muchas de las organizaciones que participaron en esto. Hicieron una exposición ese día de las plantas medicinales que ellos desarrollan, cultivan y expusieron para el uso general. Esto fue la primera feria del conocimiento tradicional que hicimos en Pátzcuaro, en el convento jesuita de Pátzcuaro, donde convergieron los grupos de maíz y tortilla, de achoqui, el de leña para uso doméstico y el de madera y muebles. Bueno, este es un foro. Ahí tienen maíz, ahí está el achoqui, este bichito así con cara de no muy buenos amigos. Ese es el achoqui. Esto es otro proyecto muy interesante de artesanía de Pichátaro. Esta estufa es un desarrollo tecnológico patentado por la UNAM, que ya existía antes de que empezara el proyecto, y nosotros desarrollamos toda lo que se llama la innovación social para que se apropien las comunidades del uso de esta estufa. Esta estufa es un desarrollo de investigadores de la UNAM basado en teoría pura, digamos, física en termodinámica, para aprovechar las condiciones de un ambiente cerrado donde se está produciendo con leña y por efecto de la convección no genere el consumo de leña y la contaminación y el daño a la salud que genera un fogón. Entonces, esta es, ustedes lo pueden ver en la página, este es un objeto presentado en muchos lugares en el mundo porque es decir, desde el punto de vista de la ciencia y de la innovación, este es un ejemplo de cómo se puede generar una innovación con ciencia pura. Es decir, esto no es tecnología. Este es un señor que se dio cuenta de cómo funciona
el sistema termodinámico que se da adentro de una habitación cerrada cuando hay un fogón encendido. Y lo que hizo fue un estudio que es basado en las leyes, digamos, en la dinámica de los gases. En eso está basado el estudio. Es decir, es una cosa de conocimiento científico no aplicado. Lo que él hizo fue, observando eso, proponer que si se hacía esta estufa, disminuían ciertos tipos de gases, disminuían ciertos tipos de contaminantes, y eso generaba resultados de menor consumo de energía y menor efectos nocivos contra la salud. Bueno, eso es esta innovación tecnológica que está generada a partir de esas fuentes de conocimiento. Pero el problema es que para que esto las personas lo usen, necesitan adoptarlo. Y para que ellos lo usen se necesita una innovación social. Se necesita que entiendan una serie de cosas y que vean esto como un fogón que cumple las propiedades de su fogón tradicional y que incluso ellos lo pueden adaptar y transformar para que tenga el mismo tipo de identidad simbólica que ellos le reconocen al fogón tradicional, porque si no, no lo van a usar, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos en el proyecto. Bueno, ahí tienen, ese fue el seminario, El Tesoro de los Pueblos son sus saberes, en Tlapa de Comonfort. Ahí bajaron los sabios, bajaron los curanderos, bajaron todos los poseedores de conocimiento tradicional a la Casa Católica en Tlapa de Comonfort y hicieron un debate sobre la recuperación de sus saberes que se había expresado en estos libros que nuestros colegas habían generado. Y hubo un debate muy interesante, esa es la presentación, ahí hay varios de los que están sentados ahí, son sabios indígenas de diferentes etnias, y aquí se hizo un debate, cada una de estas ruedas, esto es un lugar muy grande, mucho más grande que lo que se ve ahí, cada una de estas ruedas estaba discutiendo sobre uno de los trabajos que se hicieron, uno sobre Tlacolol, otro sobre Palma, pero en diferentes comunidades, y cada una funcionaba en lenguas diferentes, y en cada una de ellas había estudiantes indígenas de la UPN de Tlapa que actuaban como traductores. Incluso me tocó estar en una de las reuniones donde se traducía entre variantes de la misma lengua para poder hacer que los sabios se entendieran con los jóvenes que hablaban otra variante. Y entonces había estudiantes que hacían el tránsito y era una cosa, además de muy impresionante desde el punto de vista cultural, muy emocionante desde el punto de vista humano, como ellos le preguntaban al sabio y el sabio les decía qué era lo que había quedado plasmado ahí, pero para que él pudiera comunicarlo había que pasar por dos intérpretes, dos traductores, en este caso eran dos chicas traductoras, estudiantes de la UPN, de la licenciatura en gestión intercultural de la UPN, y entonces ahí uno veía lo que se había generado en ese grupo y cómo ellos reconocían que eso que se había hecho, que también se había desarrollado no solamente en el libro, sino en algunos videos, era parte, digamos, de su patrimonio intangible que estaba quedando documentado para el trabajo en una serie de aspectos, no solamente productivos, sino también en muchos aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de la cultura, con el desarrollo de formas de organización social, en fin, otra cantidad de cosas. Bueno, eso, como ustedes saben, en todos estos proyectos hay muchos entregables, hay muchas cosas que hicimos, y lo importante de esto, digamos, es que todos estos entregables y todas estas colaboraciones con muchos sectores tienen un impacto muy, muy grande, y ese impacto estaba en el origen del proyecto, y ese impacto yo creo que es lo que fue para nosotros más sorprendente, que cuando nosotros escribimos esas oraciones que hablaban del impacto, no teníamos idea concreta, idea palpable, idea evidente de lo que nosotros estábamos generando. Ahí está el impacto, ¿no?
nosotros pensamos que ese impacto fue el que se dio, es decir, contribuir a la preservación del patrimonio biocultural, impulsar la articulación de saberes tradicionales científicos, transferir conocimientos en las prácticas productivas de manera sostenible, respetuosa de su cultura y de su ambiente mediante formas éticamente aceptables, y fortalecer la valoración y el respeto de la diversidad cultural, primero en las mismas comunidades y luego en muchos otros ámbitos y sectores donde hemos contado y explicado lo que hicimos. Podemos hablar de esto muchas horas. Simplemente les digo, si a ustedes les interesa, aquí está nuestro sitio de Compartiendo Saberes, ahí tienen ustedes mucha información, muchos datos de muchas de las cosas, y mucho de esto lo seguiremos difundiendo y lo seguiremos desarrollando en los próximos años en nuestro seminario de investigación en sociedad del conocimiento y diversidad cultural. Es decir, esto no terminó aquí. Este fue un proyecto obviamente grande. La Unión Europea aportó unos 16 millones de pesos. Las organizaciones que participamos por la vía de trabajo directo y de servicios prestados aportamos otros 8 millones, y una estimación, digamos, del costo general del proyecto, todavía estamos revisando eso, hay una misión de la Unión Europea esta semana con nosotros. Calculamos que más o menos debemos haber gastado entre unos 26 y 27 millones de pesos en 2 años en el desarrollo de este proyecto. Eso les da a ustedes un poco la idea de la magnitud monetaria, digamos. Pero yo creo que el valor, como ustedes saben, no se mide en el dinero, sino se mide en otra cantidad de aspectos que tienen que ver justamente con estas cosas de las que hablábamos, ¿no? Con la recuperación de conocimiento tradicional, con la generación de nuevo conocimiento, con el desarrollo de proyectos que resuelven problemas concretos de personas concretas y que tienen una aportación muy específica al bienestar de las personas, ¿no? Y entonces, dice el doctor Olivé, a pequeños problemas, a grandes problemas, pequeñas soluciones, dice él. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Puchet. Realmente fue fascinante conocer los detalles de este proyecto, y creo que, bueno, cuando menos personalmente, pero creo que también algunos de los aquí presentes, nos cuestionó algunos, digamos, algunas concepciones muy cuadradas que tenemos sobre lo que es el conocimiento tradicional, el conocimiento para la innovación, porque como usted también lo señaló, muchas veces estamos pensando, por ejemplo, en la innovación tecnológica, y no en esta que tiene un impacto directo sobre el medio ambiente, sobre la vida de las personas, sobre la vida cotidiana. Y bueno, creo que esto nos dará pues mucho material para la segunda parte, donde tendremos las preguntas y comentarios. Y entonces vamos a un receso de unos 15 minutos para pensar bien lo que le vamos a preguntar al doctor Puchet, y me encargan decirles que por favor devuelvan los tarjetones de estacionamiento que les dieron en estos días, porque bueno, supongo que los van a utilizar para el próximo. Bueno, nos vemos entonces en 15 minutos. Nada más tenemos café y galletas, ¿eh? Sorry. Bueno, muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿este proyecto ya se acabó? ¿Se acabó que este año? Sí. ¿Fue a 3 años? 2 años. 2 años. Esto empezó en agosto del 2009 y terminó en